Vamos a empezar con la plática acerca de diabetes mellitus y algunos aspectos importantes. Voy a empezar sobre epidemiología con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicados en el 2018, conocida como ENSANUT. En esta encuesta se encontró que la prevalencia de diabetes en el país es del 10%, y hay algunos estados como Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León, en los que la prevalencia llega a ser hasta del 14%. En nuestro estado, la prevalencia es del 7.8%. Ahora, dividiendo la población por sexo, vemos cómo hay alguna variación entre sexo femenino y masculino. Y también aquí en la gráfica les muestro la estadística del 2012. La ENSANUD 2012 encontró que la población tenía el 9.2% de diabetes, y esto se incrementó en 6 años a 10.3 en la encuesta de 2018, y con una diferencia más o menos de 2 puntos porcentuales entre el grupo femenino y el masculino. Y en la encuesta, lo que los pacientes comentaron como la mayor complicación reportada por ellos fue la disminución de la agudeza visual. Otros números más de la Asociación o la Federación Mexicana de Diabetes. Bueno, por lo menos actualmente hay 10 millones de habitantes con el diagnóstico de diabetes. México ocupa el 9º lugar a nivel mundial en países con diabetes, después de China, de la India, Pakistán. Y en nuestro país es la primera causa de muerte por enfermedad entre el grupo de 55 y 64 años de edad. Y en los demás grupos es la segunda causa de muerte después de enfermedad cardiovascular. La diabetes causa otras enfermedades como hipertensión, nefropatía, neuropatía y aterosclerosis. El costo anual por diabetes en el país es de 8.835 millones de pesos, y esto es como el 34% del presupuesto de la OMS como para una enfermedad. Ahora, los datos en cuanto al control de la diabetes son muy malos. En esta encuesta que nos muestran en estos datos, solo el 5.9% de los pacientes está bien controlado, con hemoglobinas glucosiladas abajo de 7. El 38.4% está mal controlado, con hemoglobinas abajo de 10. Y el 56% está muy mal controlado, con hemoglobinas arriba de 10. Vamos a repasar un poco de la fisiología de la glucosa y de la insulina. Para recordar, la insulina tiene dos fases de secreción: una fase de secreción continua, en la que hay una secreción mínima basal de insulina, y una fase de secreción pulsátil que ocurre después de los alimentos, o denominada prandial. En la gráfica vemos el horario de los alimentos y la secreción basal de insulina muy baja. Cuando el paciente empieza a comer, la glucosa sube de 70, 80, 90, 100, 120, es una persona sana, y a la par de la elevación de la glucosa empieza la elevación de la insulina. Después el paciente, la glucosa se introduce a todas las células y la glucosa baja, y la secreción de insulina vuelve a bajar al mismo nivel que se encontraba en el ayuno. Y vuelve a comer el paciente o la persona y otra vez se eleva la glucosa, y a la par se eleva la secreción pulsátil de insulina. Entonces, este control fino es lo que pierden los pacientes con diabetes al aparecer la enfermedad. Vamos a hablar un poco del receptor de insulina y la glucosa, cómo entra a la célula. Entonces, la glucosa entra a la célula, la tenemos en el dibujo aquí como este hexágono. Entra a través de un receptor que se denomina receptor GLUT. Los GLUTs hay muchos, están distribuidos en diferentes células. Son transportadores de glucosa, hay 14 ya identificados. Esta molécula se coloca en la superficie de las células que son sensibles a la insulina. Estamos hablando del GLUT4. Para que la molécula se exprese en la superficie de las células sensibles a la insulina tiene que pegarse a su receptor, llevar a cabo una serie de procesos eh, moleculares complejos que se denominan como conjunto fosforilaciones, para que la insulina dé la orden al núcleo de la célula para que se sinteticen los transportadores de glucosa, y las vesículas que tienen GLUT4 almacenadas migren a la superficie para que se introduzca la glucosa. Existen otros GLUTs que les decía que no tienen una relación directa con la insulina. El más conocido es el GLUT2, que se encuentra en las células del cerebro,
en los islotes y en el hígado. En estos organismos, la glucosa puede entrar sin el efecto de la insulina, puede entrar directamente desde la circulación periférica hacia la célula y también puede salir de la célula, en el caso del hígado, que es el principal productor de glucosa, después de la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno hepático, la glucosa puede salir libremente a través de este transportador denominado GLUT2. Un poco con estos datos entendemos por qué al haber deficiencia de insulina no hay expresión de GLUT4 y en los tejidos sensibles a la insulina, que son músculo y tejido graso, no se puede utilizar la glucosa. Al haber también resistencia a la insulina, también hay una deficiencia en la entrada de glucosa en los tejidos sensibles a la insulina. Vamos a definir la enfermedad, pues es una enfermedad caracterizada por elevación de la glucosa por arriba de lo normal, es ocasionada por la deficiencia absoluta en el caso de la diabetes tipo 1 o relativa en el caso de la diabetes tipo 2, que conlleva a daño a órganos a largo plazo, especialmente ojos, riñones, corazón y nervios. También causa alteraciones en el metabolismo de grasas y proteínas y sabemos que todos los órganos sufren deterioro por elevación de la glucosa, pero principalmente los que hemos mencionado, riñón, ojos y tejido nervioso. Vamos a enfocarnos a la diabetes tipo 2 porque es el 95% de los pacientes que vemos en México. La podemos ver desde adolescentes y adultos, está asociada a obesidad, tiene una herencia directa, pero denominada poligénica, es decir, que no hay un gen, sino que es un conjunto de genes que se heredan para que se presente la enfermedad. Y se calcula que hay un 30% de la descendencia afectada de un padre diabético, y si los dos padres son diabéticos, el 50% de su descendencia presentará la enfermedad. La diabetes tipo 2 tiene una evolución lenta que pasa desde la resistencia a la insulina, después la intolerancia a los carbohidratos, hasta llegar a la enfermedad ya propiamente diabetes. Los síntomas son de inicio gradual y por lo tanto hay un retraso en el diagnóstico. Se ha dicho que hay un retraso de hasta 7 años en el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, la diabetes se asocia a obesidad en el 80% como el factor ambiental desencadenante. La ganancia de peso es un factor de riesgo claro para desarrollar diabetes, aún con un modesto aumento de peso, tanto en hombres como mujeres. Esto ha sido demostrado en múltiples estudios prospectivos. Y también se ha determinado que el índice de masa corporal es un factor de riesgo independiente de cualquier otro dato para desarrollar diabetes, así como la obesidad abdominal. Recordemos que obesidad abdominal es el perímetro abdominal medido en la parte más prominente del segmento entre el tórax y el segmento inferior, y que se considera obesidad abdominal por arriba de 90 en hombres y por arriba de 80 en mujeres. El índice de masa corporal, recordemos que se obtiene de la fórmula de dividir el peso entre la talla al cuadrado, y si el resultado nos da más de 30, tenemos obesidad grado 1, más de 35, obesidad grado 2 y más de 40, obesidad grado 3. Ahora, el riesgo es diferente en diferentes poblaciones. Las mujeres son más propensas a tener diabetes en parte por el efecto diabetogénico del embarazo. Cada embarazo aumenta el riesgo en las mujeres que ya tienen herencia y y sobre todo a mayor edad del embarazo. Las mujeres además suelen ser más obesas y la obesidad ya sabemos que causa resistencia a la insulina y que se puede identificar clínicamente como este rasgo de hiperpigmentación y engrosamiento en la parte de atrás del cuello, denominado acantosis nigricans, que también lo vemos en axilas y en la ingle. Estas son las estadísticas de obesidad en la encuesta del ENSANUD 2012, dividido por sexo, y vemos cómo hay mayor prevalencia de obesidad en las mujeres, 9.67 contra 8.6, o sea, hay un punto porcentual más. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En cuanto a números, la glucosa con un ayuno de 8 horas mayor a 126 en 2 ocasiones en diferentes días, o bien una glucosa al azar en cualquier momento del día, aunque el paciente haya acabado de comer, mayor de 200 miligramos, y síntomas clásicos de diabetes. O bien por curva de tolerancia con una carga de 75 gramos, se tiene que tomar una glucosa a las 2 horas, y si se encuentra por arriba de 200, se confirma el diagnóstico de diabetes. Si la glucosa está entre 140 y 200, se denomina intolerancia a la glucosa, o
El otro valor con el que se puede diagnosticar diabetes es con el valor de la hemoglobina glucosilada, que si lo tenemos por arriba de 6.5 se confirma el diagnóstico de diabetes. Em, Solamente enfatizando que la hemoglobina glucosilada tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad. Si el punto de corte se recorre a un valor más bajo, a 6.1, se aumenta la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar la enfermedad. En ocasiones vemos cómo hay una discordancia entre glucosas de ayuno que confirman el diagnóstico de diabetes y hemoglobinas glucosiladas que no llegan al valor de diagnóstico de 6.5. En este caso, se considera como más importante la glucosa de ayuno repetida en 2 ocasiones para confirmar el diagnóstico de diabetes. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la enfermedad. En esta diapositiva, un poco cargada, encontramos cómo hay ya muchos factores que explican la hiperglicemia. Tradicionalmente se hablaba de que los pacientes con diabetes tipo 2, el primer defecto era la resistencia a la insulina, y que con el tiempo lo que ocurría era una disminución en la secreción de la insulina porque la masa de las células beta disminuía. También, conforme ha ido avanzando la investigación, se han descubierto pues otros defectos que también favorecen la aparición de la hiperglucemia crónica y de ahí han surgido otras herramientas terapéuticas. Resaltar solamente, por ejemplo, el papel de los transportadores de sodio glucosa tipo 2 que se encuentran en el riñón, que se ha demostrado que hay una sobreexpresión de estos transportadores en respuesta de de la exposición del riñón a la hiperglucemia crónica y que esa sobreexpresión de transportadores que reabsorben sodio glucosa a través del riñón también contribuye a la hiperglicemia. También sabemos que hay un defecto en las células alfa que producen glucagón, que hay una mayor producción de glucagón y por lo tanto es una hormona contrarreguladora de la insulina y eso favorece la hiperglucemia. También se ha encontrado que hay una inflamación crónica con producción de citocinas proinflamatorias que disminuyen la respuesta de la insulina y por lo tanto causan resistencia a la insulina. También han demostrado alteraciones a nivel del sistema nervioso central que alteran la regulación del apetito y que favorecen el aumento de peso en los pacientes con diabetes. Y también se ha demostrado un defecto en la secreción de las incretinas. Recordemos que las incretinas son hormonas que se producen en el intestino después del estímulo de recibir la carga de glucosa y que el nombre de las incretinas más conocido es el GLP-1, que esa hormona se sintetiza en la parte final del intestino, en el ilion, y que llega al páncreas a estimular una secreción extra de insulina y que en los pacientes con diabetes tipo 2 esta secreción y esta cantidad de hormona GLP-1 ha disminuido. Los síntomas clásicos de la diabetes, todos los conocemos, son las poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y generalmente también los pacientes desde el inicio de la enfermedad presentan síntomas de neuropatía periférica, como son parestesias en pies o manos, acompañado todo esto del malestar general que da la misma deshidratación, cefalea y también la disminución en agudo de la agudeza visual por el aumento en el volumen del cristalino que, que se corrige en cuanto la hiperglucemia se normaliza en los primeros meses de tratamiento. Bueno, esta diapositiva es un poquito respecto a la fisiopatología de la diabetes, que básicamente en diabetes tipo 2 tenemos genes diabetogénicos que nos generan resistencia a la insulina, disminución de la sensibilidad a la insulina. Primeramente hay un aumento de la secreción de insulina. Esto ocurre muchos años antes de la aparición de la enfermedad y posteriormente las células beta empiezan a disminuir en su función y es cuando ya hay la aparición de la hiperglucemia. Vamos a hablar de las complicaciones crónicas de la enfermedad más que de las complicaciones agudas, porque es lo que habitualmente vemos en la consulta externa. Las complicaciones crónicas se han dividido en microvasculares y macrovasculares. Vamos a hablar de las microvasculares. La principal es la nefropatía, la principal en cuanto a causa de morbimortalidad en nuestros pacientes.
Tenemos también a la neuropatía y a la retinopatía, y saber que el 50% de los diabetes también presentan hipertensión arterial y dislipidemia. Las complicaciones macrovasculares se refieren a la aparición de infarto agudo miocardio, evento vascular cerebral, insuficiencia arterial periférica y a la aparición de pie diabético, aunque en el pie diabético también participa la neuropatía. En cuanto a la retinopatía y cataratas, sabemos que la principal causa de ceguera en el mundo es la retinopatía diabética y que desafortunadamente el paciente no se da cuenta del daño en su vista hasta que es demasiado tarde. En estadísticas se sabe que el 71% de los pacientes diabéticos tipo 2 tendrán algún grado de retinopatía diabética, no avanzada, no grave, y que solo el 16% de los pacientes llegan a tener edema macular, que es causa de ceguera. También, pues la catarata es una causa de ceguera, sin embargo, esta es reversible porque se puede resolver con una cirugía de catarata y lente intraocular. Y la complicación también muy devastadora, que es el pie diabético, porque el paciente que después sufre una amputación, pues tiene limitación para realizar ya su actividad diaria, su día a día. Y el pie diabético es ocasionado, uno, por la falta de circulación y dos, por la pérdida de la sensibilidad, que causa lesiones que pueden producir en pocos días una gran gangrena y que es causa frecuente de amputaciones. De hecho, la principal causa de amputaciones en el mundo es la diabetes. Entonces aquí lo más importante es la prevención, recordar siempre al paciente que use un zapato adecuado y que se tenga una revisión periódica. Debemos de tocar el pulso pedio que se encuentra en el dorso del pie, aunque hay un 10% de personas sanas que no lo tienen, entonces tenemos que ir a buscar el pulso en la parte posterior del maleolo interno, ese es el pulso tibial y ese sí debe estar presente. Si los pacientes no tienen esa pulsatilidad, entonces demostramos una insuficiencia arterial y tendríamos que mandar el paciente al angiólogo. En la presencia de un callo en el pie de un paciente actúa como si el paciente tuviera una canica en el zapato, comprimiendo y causando mayor isquemia en los tejidos por arriba del callo. Por lo tanto, se recomienda que el paciente se lime el callo antes de que aparezca la ulceración o utilice una plantilla con descanso para las áreas de los callos para disminuir el traumatismo generado por los callos, por las callosidades. Bueno, la neuropatía se divide en periférica y visceral. La que ocurre con mayor frecuencia es la neuropatía periférica, que es una polineuropatía bilateral, ocurre en las dos piernas, simétrica eh, y distal. Aparece desde el pie hacia la rodilla, generalmente como en calcetín, y las sensaciones de tener ardores, quemadura en ambos pies y piquetes, que también en ocasiones el paciente lo siente en el resto del cuerpo, pero principalmente es en las piernas y generalmente es un diagnóstico clínico, no hay necesidad de hacer estudios de, por ejemplo, velocidad de conducción nerviosa para confirmar, a menos que la neuropatía sea asimétrica o que el paciente tenga algunos datos de disminución de la fuerza muscular, en cuyo caso sí hay que abordarlo con un estudio de velocidad de conducción nerviosa y probablemente se diagnostique una radiculopatía por un problema en la columna. La neuropatía visceral es una neuropatía afortunadamente menos frecuente, pero que da mucha morbilidad. La vejiga neurogénica se manifiesta con infecciones de repetición y posteriormente los pacientes que empeoran llegan a necesitar incluso una sonda de Foley permanente para tener el vaciamiento de la vejiga. La disfunción sexual, que es algo también muy frecuente, es algo presente asociado a la neuropatía, y las alteraciones en la conducción del corazón, que puede ser cualquier tipo de arritmia, pero lo más frecuente es que exista taquicardia que no revierte con las maniobras de Valsalva. Ese es un dato que nos puede orientar. Obviamente hay que solicitar un electrocardiograma y probablemente una valoración por cardiología para confirmar que esa taquicardia del paciente corresponde a una neuropatía visceral. También tenemos la diarrea crónica, que también puede manifestarse como diarrea crónica intermitente, intercalada con periodos de estreñimiento, y cuando es una diarrea crónica muy compleja de manejar, el paciente se tiene que pasar el tratamiento con bloqueadores de la diarrea continuamente. Claro, hay que investigar que el paciente no tenga una sobrepoblación bacteriana o
una insuficiencia pancreática exócrina debido a una pancreatitis crónica por alcoholismo o alguna otra causa más rara, que se nos esté pasando por alto y creamos que la diarrea crónica sea por neuropatía visceral. Y la gastroparesia, que se manifiesta con náuseas y vómitos, que inicialmente se maneja con procinéticos, pero incluso llega a haber pacientes que llegan a tener un abdomen que se denomina un estómago en delantal, en los que ya el estómago no tiene ninguna movilidad y el paciente difícilmente mejora con ningún procinético. Y la hipotensión postural, que la tenemos que investigar con el paciente sentado, tomar la presión y después el paciente se pone de pie, y una caída en más de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica es compatible con una hipotensión postural, siempre y cuando no se trate de que un paciente está deshidratado o tenga tratamiento con antihipertensivos, ¿verdad? Desde luego. Bueno, vamos a enfocarnos un poco más a la nefropatía porque es una condición, es una morbilidad en diabetes muy grave, que recientemente ha tenido un giro en el tratamiento y que por eso vale la pena eh, resaltarla. Bueno, sabemos que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en el país y en el mundo, y que México para el 2016 tenía casi 100,000 pacientes en diálisis. Ahora, la mitad de los pacientes que requieren no se dializan por el tema del costo. La estadística dice que el 30 al 40% de los diabéticos desarrollarán enfermedad renal crónica. Es la principal causa de muerte de nuestros pacientes diabéticos. No es muerte cardiovascular, sino es muerte asociada a insuficiencia renal crónica terminal. Y el inicio temprano de la diabetes, rondando los 30 años, se asocia con un aumento de casi 5 veces la incidencia de enfermedad renal crónica. Y bueno, se sabe que la progresión es más rápida en diabetes tipo 1, que puede evolucionar en los primeros 7 años del diagnóstico. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la etiología de la nefropatía. La nefropatía es una complicación bien documentada del descontrol glucémico. El DSCT, que es un estudio en diabéticos tipo 1 de los años 90, 80, 90, estableció la sólida relación entre el control glucémico intensivo. Compararon hemoglobinas glucosiladas de menos de 7 versus 9 con el control, digamos, no intensivo o estándar. Y esta diferencia logró prevenir la nefropatía hasta en un 30%. Y bueno, los productos finales de glucosilación avanzada, que vamos a ver más a detalle, y la sobreproducción de moléculas proinflamatorias son las causantes de que se altere la hemodinámica normal del glomérulo, causando hipertensión glomerular. Vamos a repasar un poco cómo es la anatomía del glomérulo renal. Y aquí vemos que el glomérulo consta de 3 capas. La primera capa, que es una capa de células endoteliales, que se encuentran aquí en color rosado. Las células. Después tenemos a la membrana basal glomerular, que se pega a unas células que se denominan podocitos, que están aquí, que son las células especializadas del riñón, que están ejemplificadas aquí en color azul. Hay además unas células que se llaman células mesangiales, aquí en color morado, que son las que se encargan de dar el apoyo estructural a los capilares. Y bueno, otro dato importante es que el endotelio de estas células es altamente fenestrado, presenta unos espacios para poder permitir el flujo y el intercambio de moléculas en la cápsula de Bowman, en el glomérulo. Y esta estructura es la encargada de sintetizar el glucocálix. El endotelio sintetiza el glucocálix, que son proteoglicanos que se encuentran en esta parte para dar el sostén de la estructura. Vamos a hablar de qué son los productos de glucosilación avanzada. Aquí se ejemplifica la glucosa. El grupo carbonilo de la glucosa se une a un grupo amino de una proteína. Esto forma una molécula que se denomina base Schiff, que es una molécula inestable y que conforme pasan los días se convierte en un producto más estable que se llama el producto Amadori. De tal manera que este producto, que es glucosa con proteína, ya no se elimina. Es un producto estable que no se elimina fácilmente.
Entonces, la exposición crónica en el cuerpo a la glucosa produce estos productos finales de glucosilación avanzada, y estos dependen pues del grado de hiperglicemia y del tiempo de exposición de la misma. La acumulación de estos productos de glucosilación avanzadas en el riñón alteran la arquitectura y llevan a pérdida de la función por dos mecanismos. Uno, hay una glicación de los componentes de la barrera, que hablábamos de la barrera de filtración glomerular o adyacentes a la misma. Esta glucosilación activa vías intracelulares por medio de la interacción de estos productos de glucosilación avanzada con un receptor que se ha denominado receptor de los productos de glucosilación avanzada. Hay glicación del colágeno tipo 4 y de la laminina, y esto reduce su capacidad para interactuar con los proteoglicanos, incrementando la permeabilidad vascular del glomérulo a la albúmina. La glicación de las proteínas de la matriz aumenta su resistencia a las proteasas, y esto contribuye a que haya un engrosamiento en la membrana basal glomerular y que haya expansión mesangial. La interacción de los productos de glucosilación avanzada con sus receptores activa a una enzima que se conoce como NADPH oxidasa, que hace que aumenten las especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo. Estas especies reactivas de oxígeno son citotóxicas a nivel renal, y en las células mesangiales y túbulo intersticiales promueven una reacción inflamatoria y fibrogénica por medio del factor transformador de crecimiento tipo beta y el factor de crecimiento vascular endotelial, que no solo estimulan la síntesis de la matriz, sino que también inhiben su degradación, favoreciendo la esclerosis glomerular, que es la marca de la nefropatía diabética. Y también hay un infiltrado de células mononucleares a nivel renal, como una reacción inflamatoria crónica, que promueven la inducción de apoptosis de las células mesangiales. También hay sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso también desencadena una cascada proinflamatoria que aumenta interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, que está implicado en la producción también local de reactantes de oxidación. Esto aumenta la permeabilidad de la albúmina, el reclutamiento de monocitos y la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, uno, se generan especies reactivas de oxígeno. Dos, las células tubulares proximales sufren hipertrofia y después hiperplasia. Esto contribuye a la nefromegalia en etapas iniciales de la diabetes. Por esto se ve un incremento en el volumen del glomérulo y de la filtración al principio, así como hipertensión intraglomerular inicialmente, y después el daño glomerular con pérdida de la función de los glomérulos y esclerosis, causando una pérdida irreversible de la función renal. Entonces, la nefropatía se divide en etapas de 1 al 5. La etapa 1 vemos solo engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto ocurre desde el inicio de la diabetes hasta los primeros 5 años. Aquí la tasa de filtrado glomerular está limítrofe, no hay albuminuria, no hay hipertensión, pero el tamaño del riñón aumenta un 20% con el aumento del flujo plasmático renal. En la etapa 2 hay una expansión mesangial leve, y esto puede ocurrir a partir de los 2 años después de que se inició el engrosamiento de la membrana basal. O sea que ya vamos 7 años más o menos. También hay todavía hay una tasa de filtrado glomerular normal y no hay ningún síntoma clínico. En la etapa 3 ya empieza a haber esclerosis nodular, que se puede ver en una biopsia. Esto ocurre más o menos 5 o 10 años después de que inició el primer dato de daño renal, y puede haber o no hipertensión, y puede empezar a haber microalbuminuria. Este es el primer dato clínico con el que nosotros podemos confirmar que hay nefropatía diabética. En la etapa 4 ya hay una glomerulosclerosis avanzada, que ya incluye lesiones túbulo-intersticiales y lesiones vasculares. Esta etapa es irreversible, se caracteriza por proteinuria, hipertensión sostenida, y que la tasa de filtrado glomerular empieza a caer por debajo de 60 mililitros por minuto. Y en la etapa 5 es la enfermedad renal terminal con una tasa de filtrado glomerular de menos de 15. Bueno, aquí un poquito repasando, la tasa de filtrado glomerular normal es de 90. En la etapa 2, en donde hay un poco de hiperfiltración
y la tasa de filtrado glomerular está por arriba de 135. En la etapa 3, en donde ya empieza a caer la tasa de filtrado a menos de 60, y etapa 4 menos de 30, y etapa 5, enfermedad renal terminal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de nefropatía? Bueno, normalmente las proteínas no aparecen en la orina. Si en el examen de orina se detecta proteínas, debemos medir albúmina en la orina de 24 horas. Si el examen de orina es aparentemente normal, debemos pedir microalbuminuria al azar o microalbuminuria en orina de 24 horas. Y el dato de que esté entre 30 y 300 miligramos como dato absoluto en 24 horas o miligramos por gramo de creatinina confirma la microalbuminuria. Se sugiere un escrutinio anual en el paciente con diabetes tipo 2 desde el diagnóstico, y en diabéticos tipo 1 es a partir de los 5 años. Y si el escrutinio es positivo, se tiene que repetir un par de veces más para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una infección de vías urinarias, una actividad física intensa o un proceso infeccioso como sistémico, como que de fiebre, puede causar una microalbuminuria transitoria y que después se normalice. Si el examen de orina, bueno, el examen de orina en general en los pacientes en el día a día se debe de realizar al menos cada 3 meses. Entonces, en el diagnóstico lo que vemos es que esta albuminuria que se detectó empieza a incrementar progresivamente, después aparece hipertensión y finalmente hay una reducción en la tasa de filtrado glomerular con pérdida progresiva de la función renal. El diagnóstico de exclusión en diabetes al menos de 5 años de evolución. Bueno, sí, cuando el diabético tiene muy poco tiempo de ser diabético y aparece nefropatía, se sugiere hacer un diagnóstico de exclusión, pero la biopsia renal no está indicada y su riesgo no se justifica. Si el paciente tiene nefropatía y retinopatía diabética, pues se consideran las dos complicaciones vasculares interrelacionadas, puesto que riñones y retina comparten arterias del mismo tamaño, por lo que el diagnóstico de la retinopatía diabética se considera útil para confirmar que el daño de riñón es por la diabetes y no existe otra causa de daño renal como una glomerulopatía primaria. Esta relación entre la retinopatía y la nefropatía correlaciona mucho mejor en diabetes tipo 1. Y bueno, comentar que la microalbuminuria per se considera un factor de riesgo para la retinopatía diabética. Por lo tanto, todo paciente que se diagnostique con nefropatía tendrá que ir a una consulta con el oftalmólogo, que de hecho la recomendación es que la visita sea anual. Envíen a su paciente una vez al año a la revisión de la retina. Cuando el paciente empieza con microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos al día o 30 a 300 miligramos por gramo de creatinina, esta etapa puede ser reversible con un buen tratamiento. Entonces, la tasa de progresión es del 85 al 87%, o sea, muy alta, a proteinuria franca en 6 a 14 años. Y puede haber una regresión hasta en el 60% con un óptimo control de la hipertensión y de la diabetes. Ahora, los pacientes que son ya hipertensos, que tienen hiperlipidemia y que tienen mayor enfermedad aterosclerosa, son los que no van a mejorar. Y como ya habíamos mencionado, se considera la microalbuminuria un factor de riesgo cardiovascular y un predictor de muerte prematura, al estar indicando que ya hay un daño endotelial subyacente y es por lo tanto un marcador de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El tratamiento de esta condición es el control estricto de la glucosa, que ha demostrado sin lugar a dudas la reducción significativa del riesgo de progresión del daño renal. Estos estudios, el DSCT y la continuación el EDIC, el UPCA-PDS y el ADVANCE, que son estudios en el control, de comparar control intensivo versus control estándar, demostraron la disminución en un 30%, 39% del riesgo de evolución hacia nefropatía. Y el segundo punto de tratamiento después de controlar muy bien la glucosa es bloquear el sistema renina-angiotensina con cualquiera de estos dos fármacos iguales de potentes. Y no se recomienda combinarlos, solamente usar uno u el otro, que son IECAS o ARAS. Y también se utilizan los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que es receptor de aldosterona. El fármaco ahorita más en boga, recomendado, es la finerenona, y que ya incluso se colocó en las guías de KDIGO.
Y los fármacos de los que hablaba al principio, que han hecho como un paradigma en los últimos años en el tratamiento de la nefropatía diabética, son los inhibidores del transportador sodio-glucosa. Los nombres de estos fármacos son cana, empa y dapagliflozina. Gliflozina, hay un error de dedo. ¿Cuál es el beneficio de estos fármacos? Pues que hay un beneficio independiente del efecto de la disminución de la glucosa. ¿Por qué? Porque la inhibición de estos transportadores causa una vasoconstricción aferente en la arteriola, en el glomérulo. Esto, aunado a que hay una vasoconstricción eferente propia de la diabetes, puede inicialmente disminuir la tasa de filtrado glomerular en una aproximada de un 5%. Y esto causa una disminución de la presión intraglomerular, que es lo que lleva a la disminución de la albuminuria en un 40%. Esta disminución en la tasa de filtrado glomerular es esperada, es un efecto propio de los medicamentos, pero es un efecto leve y transitorio. Bueno, el tratamiento en general de la diabetes sabemos que es una combinación de alimentación, actividad física y medicamentos. No debemos de dejar esto de lado, que siempre debemos reforzar en el paciente la combinación de todos estos elementos, además de recetar los medicamentos, que es la parte que nos toca a nosotros, y reforzar siempre la educación del paciente para que él también esté participando activamente de su tratamiento. De alimentación, vamos a comentar que debe ser una dieta balanceada con poca grasa, harinas complejas con granos, integral y carnes blancas, o sea, pollo, pescado, carne de res magra, sin azúcar simple, con muchas verduras. Todas las verduras son libres. Recordamos que verdura es todo lo que es naturalmente de color verde. Tiene que puede tomar líquidos sin azúcar, o sea, básicamente agua, té, café sin azúcar, leche y bebidas light. Destilados, en cuanto a alcohol, lo único que se recomienda es que sean en moderada o mínima cantidad, sobre todo si el paciente tiene esteatosis hepática, y puede consumir endulzantes artificiales en poca cantidad y en mucho menor medida fructosa. Este es el plato de los 3 colores de la Asociación Americana de Diabetes, que se encuentra en cualquier, bueno, lo encontramos en el internet fácilmente y se lo podemos proporcionar al paciente para que en cualquier lugar él pueda visualizar su plato con los 3 colores y recordar que si no tiene una proporción del 50% de verduras, no está cumpliendo con el objetivo de su plan de alimentación. Y aquí resaltar que se recomiendan leguminosas que tienen un alto contenido de fibra y un bajo índice glucémico. Aquí el ejemplo es los frijoles, pero recordemos que son frijoles, lentejas, garbanzos, chícharos, habas y en mucho menor proporción cereales. Y no están en el dibujo, pero las semillas son muy recomendadas, cacahuates, nueces, almendras, porque son grasas buenas y su índice glucémico es muy bajo. La actividad física, ¿qué se recomienda? Que el paciente tenga ejercicio aeróbico y también ya combinar con el ejercicio anaeróbico. Se sugieren 5 sesiones por semana para completar 150 minutos semanal. Caminar es una actividad muy recomendada y muy económica. Nadar también, solo que pues implica un gasto diferente. El paciente debe tener un zapato adecuado para que no se le generen lesiones y verificar que no le hayan causado lesiones en los primeros días de su caminata. Y la única recomendación es evitar que el paciente cargue peso o que haga ejercicio con pesas si ya tiene retinopatía proliferativa. Y bueno, esta es una encuesta de 2019 en la que investigaron cuál era la actividad física de los pacientes con diabetes y lo que vemos es que el 93.2 no hace ninguna actividad física. Del 7% de pacientes que hacen actividad física, la mayoría, el casi 4%, lo hace menos de 30 minutos al día. Y solo el 1.1% lo hace 60 minutos al día. O sea, los pacientes no practican actividad física porque además nosotros no se la indicamos. Bueno, vamos a otros datos. El 87% de los adultos con diabetes reciben tratamiento, 11% usa insulina, 9% insulina y tratamiento oral, y solo 2 de cada 10 tuvo una revisión de sus pies en el último año, y
solo el 15% se hizo una hemoglobina glucosilada en el año previo. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud 2018. Y las complicaciones más reportadas habíamos dicho que eran disminución de la agudeza visual y también neuropatía. Bueno, vamos a hablar muy básicamente, muy superficialmente del tratamiento. Hay múltiples antidiabéticos orales e inyectables y recordarle a los pacientes que no hay un tratamiento estándar y que no pueden estar intercambiando medicinas con sus compadres, con sus vecinos. Cada paciente tiene una condición diferente y nosotros debemos de escoger el mejor medicamento para nuestro paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Controlar la hiperglicemia sin llegar a hipoglucemia, que ese es el estado del arte. El objetivo es individual, hay que considerar la edad del paciente y sus comorbilidades, pero lo ideal es que el paciente tenga una glucosa de ayuno entre 90 y 110 y que la postprandial no rebase 180. Y involucrar al paciente en asumir la responsabilidad de lograr el control metabólico junto con el tratamiento que nosotros le vamos a indicar. Entonces, los antidiabéticos tienen distintos sitios de acción, un poco repasando también lo de la fisiopatología. Entonces, el medicamento de muchos conocido, metformina, que sigue siendo el estándar de tratamiento en diabetes tipo 2, lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina en el músculo y en el tejido graso. Lo que hacen las sulfonilureas y las glimidinas es estimular la secreción de glucosa independientemente de la glucosa plasmática en el páncreas. Lo que hacen los agonistas de GLP-1, que son los fármacos nuevos muy en boga por sus beneficios, es estimular la secreción de insulina haciendo las veces de lo que hace el GLP-1 endógeno a través del efecto incretina una vez que hay alimento a nivel intestinal. Lo que hacen los inhibidores de DPP4 es, con este efecto incretina, permitir que el GLP-1 endógeno permanezca más tiempo en el plasma y de esa manera favorecer la estimulación prandial de la insulina. Lo que hacen los inhibidores de SGLT2 es bloquear el receptor sodio-glucosa para disminuir la reabsorción de glucosa a nivel renal. Bueno, aquí tenemos los medicamentos enlistados por su mecanismo de acción, empezando por la metformina. Repasamos de nuevo, lo que hace la metformina es disminuir la resistencia a la insulina, disminuir la producción hepática de glucosa y aumentar la sensibilidad muscular y del tejido graso a la insulina. Ahí. Lo que hace, en las tiazolidinedionas, que básicamente nos referimos a pioglitazona, es un aumento en la captación de glucosa en el músculo. Es un sensibilizador de la glucosa, es un agonista de una molécula que se denomina PPAR gamma, que al final lo que hace es aumento de la sensibilidad del músculo y del tejido adiposo a la insulina. Lo que hacen las sulfonilureas es un aumento y las glimidinas, aumento en la secreción de insulina independientemente del valor de la glucosa mediante la unión al receptor sur, las sulfonilureas y a otro receptor, las glimidinas. Aquí están las glimidinas y los inhibidores de DPP4 lo que hacen es aumentar la secreción prandial de insulina por este efecto incretina. Aquí vemos cuál es la potencia de los fármacos y resaltar que, por ejemplo, los fármacos más potentes son metformina y sulfonilureas en esta tabla y que la potencia de los inhibidores de DPP4 es menor al 1%. Para considerarlo, que no es un sustituto, por ejemplo, de metformina o de sulfonilureas. Es un medicamento que puede ayudar, pero no es muy potente. Luego tenemos el efecto en el peso corporal de los fármacos, que esto es muy importante porque queremos siempre que el paciente es obeso que disminuya. Y vemos cómo hay fármacos como las tiazolidinedionas, las sulfonilureas y las glimidinas que generan un aumento de peso y la metformina que puede favorecer una ligera disminución. Vemos también el efecto en lípidos, que es bueno para metformina y es muy bueno para pioglitazona y es neutro para los otros dos fármacos que tenemos aquí. Vemos las reacciones adversas en las que nos tenemos que fijar. En metformina es intolerancia gástrica, de diarrea sobre todo. En el caso de pioglitazona, insuficiencia cardíaca, de hecho está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracturas o riesgo de fracturas. Y
Por supuesto, el efecto más importante de las sulfonilureas, la reacción adversa es propiamente relacionada a su efecto terapéutico, que es hipoglucemia. Y vemos cuáles son las contraindicaciones. Entonces, metformina está contraindicado en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30, en menor de 45 se debe disminuir, está contraindicado en falla hepática avanzada y en insuficiencia cardíaca avanzada. Pioglitazona está contraindicado en insuficiencia cardíaca en pacientes que han tenido evento vascular cerebral, en pacientes que tienen ya osteoporosis y claro, en el embarazo. Las sulfonilureas están contraindicadas en insuficiencia renal crónica y en falla hepática, igual que las glimidinas. Y básicamente, bueno, vamos a pasar un poco a los nombres comerciales de estos medicamentos de los que hemos hablado. La metformina, pues tiene muchos nombres. Se acepta que se use una metformina genérica, eso está permitido. La potencia es muy parecida. El nombre de las sulfonilureas que usamos en el sector salud, el más conocido es glibenclamida, pero les sugiero que tomen en cuenta la glimepirida, porque la ventaja de glimepirida no es que sea más potente, pero es que su vida media es más corta y puede causar menos riesgo de hipoglucemia. Y las glimidinas, que generalmente pues no las hemos utilizado de manera muy regular, pero tienen una ventaja en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo la repaglimida, porque se elimina por vía hepática y no por vía renal. Bueno, vamos a hablar ahora de los otros fármacos más recientes, como son los agonistas del GLP-1. Los nombres de estos fármacos son liraglutide, xenatide, lixisenatide, dulaglutide, semaglutide, y recientemente está el último de estos fármacos que se llama tirzepatide, que además de ser un agonista de GLP-1, tiene otra molécula, es un agonista dual porque tiene una molécula que se llama GIP, que finalmente lo que hace es el aumento de la secreción de insulina, pero a través del efecto incretina. Tienen la superventaja que disminuyen el peso corporal y que además han demostrado disminución del riesgo cardiovascular, disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca y de progresión de hígado graso. Y el único inconveniente de este grupo es el alto costo, que la mayoría de estos son inyectables, aunque semaglutide tiene ya su tableta oral, que tienen efectos gastrointestinales porque es el mecanismo de acción, disminuyen el vaciamiento gástrico y por lo tanto causan náuseas y pueden causar vómitos. Y pues por eso mismo favorecen la disminución de peso. Y los ISGLT2, inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 en el riñón, en el túbulo contorneado proximal. Los nombres de estos fármacos son cana-empaidapa-gliflozina, causan glucosuria y natriuresis. Y por este mecanismo, hemodinámicamente disminuyen la presión intraglomerular, por lo que además de bajar la glucosa, disminuyen el riesgo disminuyen la nefropatía, disminuyen la progresión de la nefropatía y disminuyen el riesgo cardiovascular. Y el único inconveniente de estos fármacos es la probabilidad de infección urinaria y de infección genital, porque causan glucosuria. Y de los inhibidores de DPP4 que conocemos los nombres, linagliptina, que es como el más usado en el sector salud, para nosotros el nombre Trayenta, que tiene la ventaja, por supuesto, de no causar hipoglucemia, pero tiene la desventaja de tener un efecto leve, como fármacos no son muy potentes. Bueno, este es el algoritmo de tratamiento de la ADA, que se ha ido actualizando año con año, pero que de entrada lo novedoso de este algoritmo es que empezar primero por verificar qué comorbilidad tiene el paciente. Lo primero que tenemos que identificar es si el paciente actualmente que estamos valorando ya tiene una condición de riesgo cardiovascular o de riesgo renal o tiene insuficiencia cardíaca para escoger estos fármacos nuevos, como son agonistas de GLP-1 o inhibidores del SGLT2, como el primer fármaco. En este algoritmo que vemos, en segundo término nos ponen, si lo que nos preocupa es disminuir el riesgo de hipoglucemia, tenemos que ir a fármacos que no causan hipoglucemia, como son los inhibidores de DPP4, los agonistas de GLP-1, los ISGLT2 o las tiazolidinedionas, tomando en cuenta sus ventajas y sus desventajas. Si lo que nos preocupa es que el paciente baje de peso, tenemos que escoger fármacos que han demostrado que disminuyen de peso y aquí básicamente son los agonistas de GLP-1 los que vamos a escoger. El inconveniente será siempre pues el costo. Y si nuestro principal problema es el costo,
el costo o la accesibilidad a los fármacos, porque si el paciente no tiene disponibilidad de comprarlo, no va a haber apego al tratamiento y de balde es que nosotros estemos recetando una receta muy acorde a las guías cuando el paciente no la va a comprar o la va a comprar un mes y 3 meses. No, cuando lo volvamos a ver en nuestra cita de control nos dirá, compré una caja del fármaco que me recetó que es muy caro y el resto de los 3 meses me quedé sin tratamiento. Entonces, si se fijan en el área del costo, nos ponen el medicamento más económico, que son las sulfonilureas, que es un medicamento con mucho riesgo de hipoglucemia y que no ha demostrado beneficio ni renal ni cardiovascular. Sin embargo, pues hay que considerar que sigue teniendo una vigencia su utilidad siempre y cuando conozcamos sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. Y también nos ponen como la tiazolidina en dionas, sin embargo, nosotros en México no tenemos tiazolidina en dionas de costo bajo. Este algoritmo lo vamos a ir como escudriñando para revisarlo a más detalle. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, o indicadores de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, como que tener más de 50 años, tener una enfermedad arterial coronaria o una insuficiencia vascular periférica o tener, bueno, en este caso debemos de preferir un fármaco como un agonista de GLP-1 que ha probado beneficio cardiovascular o un inhibidor de SGLT2 con beneficio probado, siempre y cuando que su tasa de filtrado glomerular no se encuentre en menos de 30. Si con este fármaco no tenemos aún no sé qué queremos, entonces tenemos que agregar un segundo fármaco. Si el paciente estaba en un agonista de GLP-1, pues se le agrega un inhibidor de SGLT2. O al revés, si estaba con un inhibidor de SGLT2, se agrega un agonista de GLP-1. Si con estos dos combinados no tiene beneficio, más bien no llegamos al objetivo, se agrega un inhibidor de DPP4. No, se agregaría solo si no tuviera un agonista de GLP-1, porque acuérdense que los dos tienen un efecto incretina. De tal manera que si nos necesitamos avanzar en el tratamiento, se agregaría una insulina basal o si no, se agregaría una tiazolidinediona. Y si no, por último, aquí comentan agregar sulfonilurea. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal demostrada, lo que tenemos que hacer especialmente es escoger un ISGLT2. Si el paciente no tolera o está contraindicado, entonces tendríamos que tomar un agonista de GLP-1 con beneficio probado. Y en este caso, que tenga insuficiencia cardíaca, evitar pioglitazona. Si con estos fármacos el paciente no está controlado, agregar insulina basal y recordar que de los inhibidores de DPP4, la saxagliptina está relacionada a insuficiencia cardíaca, por lo que no es un buen fármaco en estos pacientes. Bueno, aquí si el paciente requiere un inyectable, lo que recomiendan ellos es empezar con un agonista de GLP-1 antes de insulina. El inconveniente, pues claro, es el costo. Si el control del paciente no es adecuado, entonces se agrega insulina basal, lo que le daría pues al paciente un segundo inyectable. Lo nuevo es que los medicamentos se combinan en una misma pluma y que tenemos insulina basal con un agonista de GLP-1, por ejemplo. Cuando decidimos agregar insulina, ¿cómo hacemos el inicio del tratamiento? Empezamos con 10 unidades o podemos calcular 0,1 o 0,2 de insulina por kilo de peso. Puede ser cualquier insulina basal, como insulina glargina o de Gludec o de Temir, o una insulina económica como NPH. No ha habido una ventaja en el efecto terapéutico de los agonistas de insulina, pero sí hay una ventaja en el riesgo de hipoglucemia. Es decir, con insulina NPH hay más probabilidades de que haya hipoglucemia comparado con insulina glargina, pero el efecto terapéutico parece ser el mismo. Si el paciente no está bien controlado con una sola dosis de insulina, bueno, después de que se decidió una dosis, lo que hay que hacer es ir incrementando en 2 unidades cada 3 a 5 días, de acuerdo a la glucosa de ayuno que querramos, siempre y cuando se evite hipoglucemia. Y si el paciente tiene hipoglucemia, bueno, hay que investigar la causa. Si la causa es porque hizo un ayuno prolongado, no comió lo adecuado,
se inyectó y se fue a caminar, entonces no habría que cambiar la dosis de insulina, sino hay que corregir esa alteración que causó la hipoglucemia. Pero si no hay una causa razonable, pues hay que disminuir la dosis de insulina que se dejó en un 10 a un 20%. Y reevaluar la dosis de insulina, considerar si el paciente no está sobreinsulinizado. Es decir, si nos hemos ido subiendo y subiendo y subiendo y la dosis de insulina ya quedó en más de 0.5 por kilo, lo más probable es que este paciente en realidad requiera insulina prandial y no solo basal. O sea, si un paciente pesa 50 kilos y tiene ya 30 unidades de insulina, probablemente sería mejor que de tener solo basal se agregara un esquema complejo con basal prandial. Entonces, cuando decidimos agregar insulina prandial, el esquema más sencillo es ponerle 4 unidades de insulina prandial en la comida más fuerte del día, que sería la comida del mediodía, o el 10% de lo que usa de su dosis basal. Si el paciente usa tal vez 40 unidades de insulina, poner las 4 unidades en la comida más importante. Y si su hemoglobina glucosilada no estaba tan alta, por ejemplo, está en 8%, podemos agregar la insulina rápida, pero bajar la insulina basal. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que el paciente tenga hipoglucemia a la hora que agreguemos la insulina prandial. Ahora, vamos a ir ajustando la insulina prandial, la que hayamos dejado para la comida, en 1 a 2 unidades o en un 10 a un 15%, 2 veces a la semana, si el paciente no cumple con el valor de glucosa que queremos. Y lo mismo, si el paciente tiene hipoglucemia, vamos a disminuir la dosis que habíamos dejado en un 10 a un 20%. Entonces, si el paciente no cumple con el objetivo, con una sola dosis de insulina prandial, nos vamos a un esquema más complejo, que puede ser un esquema de 2 aplicaciones al día de una insulina premezclada. O sea, utiliza una insulina premezclada en la mañana con su desayuno y una insulina premezclada en la noche con su cena. Y recordar que normalmente cuando se usan 2 aplicaciones al día, se considera 2/3 partes en el desayuno y 1/3 parte en la cena. Bueno, y este es un algoritmo de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en donde nos sugieren, por ejemplo, que si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de menos de 8, podemos pensar que va a estar bien con un solo fármaco. Si tiene más de 8, de entrada debemos de pensar en combinar 2 fármacos. Y una buena opción puede ser iniciar con metformina y un ISGLT2, sobre todo si el paciente tiene cualquier daño cardiovascular o riesgo de nefropatía o ya tiene nefropatía. O bien una metformina con un inhibidor de DPP4, esto sobre todo preferir si el paciente no queremos que baje de peso o si es muy grande de edad o si ya tiene una tasa de falla renal muy avanzada, pues aquí definitivamente la metformina la tendríamos que quitar. Si el paciente tiene obesidad, el fármaco a escoger, aparte de metformina, sería un agonista de GLP-1, que son los que propician disminución de peso. Y si el paciente definitivamente no tiene recursos, la opción económica es una sulfonilurea de segunda generación. Y esto sigue siendo aceptable si no es posible ninguna de las opciones anteriores, pero sobre todo tenemos que vigilar la hipoglucemia. Entonces, si el paciente no cumple con el objetivo después de 2 fármacos, podemos pasar a 3 fármacos y las combinaciones son con medicamentos que tienen distinto efecto a nivel de distinta fisiopatología. Es decir, podemos combinar metformina con un ISGLT2 y un inhibidor de DPP4, metformina con un ISGLT2 y un agonista de GLP-1, pero no podemos combinar un agonista de GLP-1 con un inhibidor de DPP4 o, por ejemplo, una sulfonilurea con una insulina prandial, ¿no? Ahora, si el paciente viene inestable, con pérdida de peso reciente, con cetonuria, muy sintomático y deshidratado, entonces la recomendación sería empezar desde el inicio con insulina basal. Y claro, verificar que no tenga cetoacidosis. Si el paciente tiene un examen de orina, no debe tener cetonas. Si tiene una glucosa rondando los 400, probablemente estemos ante un síndrome hiperosmolar. Y si el paciente se ve taquicárdico, deshidratado, hipotenso, pues valorar si requiere internamiento y manejo intrahospitalario. Y una vez que se estabilice con insulina, probablemente pueda pasar a un esquema de medicamentos orales.
Ahora, también puede suceder que el paciente tenga 2 o 3 medicamentos orales y que no cumple el objetivo y podemos agregar insulina basal. Esto se sugiere sobre todo cuando el paciente está teniendo pérdida de peso o tiene una inestabilidad. Y bueno, si empezamos con insulina, pues usar una insulina basal. Y si con insulina basal el paciente no está bien, agregar un bolo de insulina prandial, un solo bolo. También tenemos que considerar varios aspectos en el tratamiento. Tenemos que considerar para intensificar o desintensificar el tratamiento, cuál es la actitud del paciente. El paciente, para que tengamos un paciente en un tratamiento muy intensivo, tiene que tener una alta motivación, adherencia y tener una excelente capacidad del autocuidado. Si el paciente no está motivado, si no tiene capacidad para el autocuidado, no tiene glucómetro, no tiene apoyo, por lo tanto, es difícil llegar a un esquema muy intensivo con este tipo de pacientes. Si el paciente tiene riesgo de tener hipoglucemia o de otros efectos adversos, no podemos tener una intensificación del tratamiento. También, si la duración de la enfermedad es muy larga, si el paciente tiene muchos años de ser diabético, no podemos ser tan agresivos en el objetivo de control intensivo. Si la esperanza de vida del paciente es de pocos años, tampoco debemos ser muy agresivos. Si tiene muchas comorbilidades, si tiene muchas complicaciones cardiovasculares. Y el otro punto a considerar es el recurso y el sistema de apoyo. Si el paciente no tiene ningún sistema de apoyo, no podemos recomendar un agonista de GLP-1 cuyo costo mensual ronda los 4,000 pesos. Y bueno, aquí por edad nos sugieren, si el paciente tiene menos de 65 años, no tiene ninguna complicación o comorbilidades graves, sí podemos tener un objetivo estricto de llevarlo a menos de 7. Sin embargo, si tiene más de 15 años de evolución de la diabetes y tiene complicaciones o comorbilidades graves, podemos ir a un objetivo de menos de 8. O sea, irnos más laxos en el tratamiento. Lo mismo sucede para pacientes de más edad, en donde podemos ver que si tienen muchos años de evolución y muchas comorbilidades, entonces tenemos que ir a un objetivo entre 7 y 8% o incluso a un objetivo ya de 8%. Y en pacientes de más de 75 años, pues también no tenemos que ser tan agresivos en el tratamiento. Y bueno, una última diapositiva en cuanto a el riesgo cardiovascular. El tratamiento de todos los pacientes con diabetes entre 40 y 75 años de edad incluye una estatina. Obligatoriamente, esto está en las nuevas guías desde hace varios años. Y lo que tenemos que decidir es si el paciente tiene un riesgo moderado, alto o muy alto. De entrada, todos los pacientes diabéticos tienen un riesgo moderado de enfermedad cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo moderado, consideremos que un diabético que tenga menos de 50 años de edad y menos de 10 años de duración, sin ningún otro factor, es decir, no es hipertenso, no fuma, no es obeso, entonces tiene un riesgo moderado y su objetivo de LDL será tenerlo en menos de 100, como vemos en la tabla. Y tendrá que usar una estatina de cajón que le permita mantener el LDL en menos de 100. Pero si el paciente tiene más de 10 años de ser diabético, aunque no tenga ningún daño a órgano blanco, se considera ya de alto riesgo. O si tiene menos de 10 años, pero tiene un factor de riesgo adicional. Por ejemplo, es un diabético de reciente diagnóstico, pero además es hipertenso. O además ya tiene una obesidad importante. Entonces ya tiene un alto riesgo. Por lo tanto, el objetivo de LDL para el tratamiento de dislipidemia es menos de 70. Y por último, los pacientes de muy alto riesgo son aquellos que ya tienen diabetes y una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, ya tuvo un infarto, ya tuvo un EBC, o bien tiene insuficiencia cardíaca. O un paciente diabético que ya tiene daño a un órgano blanco. ¿Cuál es un daño a órgano blanco? Que ya tiene daño renal demostrado, proteinuria, desde microalbuminuria o una tasa de filtrado glomerular disminuida, o que tiene ya retinopatía. Entonces, ese paciente tiene ya muy alto riesgo o que tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular mayores, por ejemplo, tabaquismo, hipertensión, obesidad y diabetes, ¿no? O un diabético tipo 1 de más de 20 años de evolución. En estos casos, el objetivo de LDL es de menos de 55. Y de entrada, las estatinas de alto riesgo, de alta potencia para estos pacientes de muy alto riesgo son
básicamente rosuvastatina y atorvastatina a dosis altas. Y si con estos dos fármacos el paciente no logra el control, tenemos que agregar un segundo fármaco que es ezetimibe, que es un medicamento que disminuye la absorción de colesterol a nivel intestinal, inhibiendo la proteína de Niemann-Pick. Y el fármaco disminuye el colesterol que entra por la dieta, pero también disminuye el colesterol que se recicla a través de las sales biliares. Entonces, nos ayuda con el objetivo de obtener estos valores de LDL, y si el paciente no cumple todavía con el objetivo, habría que pensar en agregar un tercer fármaco, que sería uno de los fármacos nuevos, anticuerpo monoclonal la molécula PCSK9, que son medicamentos de costo alto. Y bueno, como conclusión, la recomendación es que debemos desarrollar un modelo de atención integral de los pacientes con diabetes que incluya la educación. Segundo, asegurar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos, a la insulina y a los equipos de autocontrol. Todo paciente que utilice insulina deberá tener un glucómetro. Todo paciente que haya tenido hipoglucemia de repetición deberá tener un glucómetro. Y asegurarnos que el paciente adquiera las habilidades para cuidarse y empoderarse de su control. Esto es muy complejo. Y bueno, involucrar a las distintas organizaciones públicas y privadas sobre la difusión de la importancia de la diabetes como un problema de salud pública. Y pues esto sería todo.